Hola, hola, ¿cómo están todos? Pues el día de hoy vamos a ver neumonías y pues en este video les recuerdo que se suscriban al canal para que les llegue información de todos los temas que vamos a tener aquí, pues la información más precisa y más importante que se tienen que aprender acerca de esta patología. Estamos referenciados de las guías de práctica clínica, así como de artículos de gran relevancia, así que no necesitan consultar ninguna otra fuente. Aquí tenemos todo lo que se necesita saber. Vamos a tener que las neumonías. Vamos a ver en este video la definición, clasificación, epidemiología, fisiopatología, las complicaciones, diagnóstico, tratamiento y consideraciones. Eso es lo que tenemos que saber de cualquier enfermedad, sin tanto choro, así conciso. Yo quiero saber neumonías y quiero saber su definición, cómo se clasifica, cómo se trata y así. ¿Sale? Entonces, eso es importante entonces. Lo vamos a definir como aquella infección que aparece en el parénquima pulmonar. Así de sencillo. ¿Qué es una neumonía? Cuando te pregunten, es una infección del parénquima pulmonar. Si queremos ser más precisos, entonces es un proceso infeccioso, proceso porque pues llevas un cierto cuadro fisiopatológico que es del parénquima pulmonar, adquirido fuera o dentro del entorno hospitalario, eso depende de la clasificación, relacionado con signos y síntomas pleuropulmonares, que casi siempre van a estar acompañados de infiltrados, que esto los vamos a ver en la radiografía, ¿sale? Así de sencillo. La clasificación son tres. Vamos a tener neumonía adquirida en la comunidad, que son aquellos pacientes que no tienen el antecedente, que hace más de 2 semanas, que hace meses el paciente no ha visitado ningún hospital y por lo tanto este no pudo haber adquirido la infección de otro lugar más que en su hábitat, en su casa, en su comunidad, en su colonia. La nosocomial es el paciente que tiene el antecedente que de 2 semanas para acá, pues por alguna razón adquirió la infección de un hospital, porque fue a visitar a algún familiar, porque pues estuvo hospitalizado por alguna otra cosa y ahí se llevó una bacteria al hospital y le dio neumonía. Y la neumonía asociada a cuidados sanitarios, que es pues el paciente que no llega a un hospital, pero que sí llega a un área de hemodiálisis, de quimioterapia, que está asociada entonces al material que se le introduce o algún médico que lo llega a cuidar, pues salió de terapia intensiva, no se quitó la bata y le llevó la bacteria o el microorganismo hasta su casa. Epidemiología. Es una causa frecuente de morbimortalidad. Si el paciente no se cuida, pues se puede morir y si no lo cuidamos también. Tiene una incidencia del 2 al 10 por caso, 2 a 10 pacientes por cada 1000 habitantes por año y 20-35% requieren hospitalización. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente si nosotros tenemos 100 pacientes, de estos 100 pacientes, 30 van a requerir ser hospitalizados y de estos 30 probablemente 5 tengan riesgo de morir. Entonces eso es bastante importante que lo entendamos. Si no entendemos esa parte, pues prácticamente entonces no le damos la importancia que requiere poderlo manejar a tiempo. La neumonía típica es aquella que pues prácticamente es la más común y tiene un cuadro muy parecido en todos los pacientes. Inicio brusco, con fiebre elevada, que es muy importante, continua, tos productiva, dolor torácico. El dolor torácico es diferente de que le duele el pecho al paciente. Si yo al paciente agarro y le toco el pecho y le duele, pues seguramente es muscular, ¿no? Pero si el paciente le toco, lo palpo, pero siente que el dolor es por dentro, eso es un dolor torácico o pleurático. Ese es un punto muy importante para neumonía. Taquipnea, matidez, aumento del frémito y crepitantes al momento de auscultar. Y la neumonía atípica es de aquel paciente que tiene un curso progresivo, no es tan brusco el inicio, tiene febrícula, el paciente de repente va a decir entonces, sí doctor, mire, fíjese que de repente ayer me dio a las 6 de la tarde, me sentí caliente, pero como a los 20 minutos se me quitó, ¿no? Entonces no es un punto muy importante. Tiene ausencia de tono productiva, ausencia del dolor torácico, sin matidez, pero sí hay taquipnea y crepitantes. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es neumonía si tiene un cuadro muy diferente? Pues prácticamente es un paciente que va a tener antecedentes de que sí tiene tos, aunque esté o no productiva. Va a tener taquipnea, la respiración muy acelerada, y al momento de que auscultemos van a haber crepitantes. Sí, eso es muy importante entonces. Fisiopatológicamente hay 4 mecanismos o vías de entrada. La primera es la diseminación hematógena, que entonces es aquel paciente que tiene sepsis, le dio infección, ¿sí? Le dio infección en otra parte y pues eso llega
a lo que es, pues en este caso, vías respiratorias o los pulmones. Una endocarditis tricuspidia, y en este caso vamos a sospechar que el paciente tiene por Staphylococcus aureus. El número 2, por diseminación por contigüidad, que es una infección que tiene junto al pulmón, por ejemplo, que tiene una infección en el mediastino y que después de esto, esta por contigüidad pasa al parénquima pleuropulmonar. Inoculación directa por intubación seguramente, que al paciente le ponemos un tubo, una respiración asistida y ahí adquiere la infección. Y la más común, y esta se les pregunta siempre sí o sí, por inhalación o microaspiración, que es la más común, que aquí el paciente pues del exterior o de la flora que tenemos en vía superior adquiere la infección. El más típico aquí es el neumococo. Si el paciente entonces tuvo por diseminación hematógena o por sepsis, pues vamos a sospechar que tiene por Staphylococcus aureus. Pero pues si no tiene ninguno de estos antecedentes, vamos a pensar que el paciente lo aspiró y pues seguramente es neumococo. Las primeras líneas de defensa que vamos a tener son las víbrias nasales. Estas retienen las partículas grandes. Si estas no son suficientes, pues el microorganismo es detenido en las células falciformes, que estas retienen partículas pequeñas al ser capas ciliadas de doble moco, y las partículas quedan atrapadas, se mandan a vía digestiva o después se expulsan por la tos. Y si pasa de las fibras nasales, de las células falciformes, y esto llega al parénquima pulmonar, tenemos inmunoglobulina A y macrófagos, que estos son presentadores de antígenos y de partículas quimiotácticas. Factores que predisponen que el paciente tenga, en este caso, neumonía, son factores que alteran las defensas. Por ejemplo, el tabaquismo. Se dice que un paciente, por cada cigarro que toma, pues las células falciformes se ven inhabilitadas durante 40 minutos. Por lo tanto, al momento que el paciente fuma un cigarrillo, 40 minutos está expuesto a adquirir un microorganismo. Pacientes que tengan inmunodeficiencia, comorbilidades y otros factores de riesgo. ¿Cuáles son los patógenos principales que vamos a pensar? Depende del cuadro que el paciente tenga. Y esto es muy importante porque depende si mi paciente tiene algún factor de riesgo de estos, vamos a sospechar inmediatamente en alguno de estos patógenos. Y con esto podemos empezar el tratamiento de una forma oportuna. Vamos a mencionar algunos, por ejemplo, en el alcoholismo, vamos a pensar primero en Haemophilus influenzae del tipo B. Si el paciente tiene contacto con aves, vamos a pensar entonces con Chlamydophila y Pitashi. En este caso, por lo tanto, si el paciente dice que trabaja en un apiario, pues seguramente vamos a descartar este microorganismo. Si el paciente tiene contacto, entonces en este caso por intubación, o tiene largo tratamiento con antibióticos o hasta en terapia intensiva, vamos a pensar que el paciente adquirió neumonía por Pseudomonas aeruginosa. ¿Okay? Eso es muy importante. Súper importante también de este lado, la etiología adquirida en la comunidad y en este caso, pues, de la tríada mortal de la neumonía, los tres principales patógenos en la neumonía típica y adquirida en la comunidad. Es entonces, en este caso, el Streptococcus pneumoniae, que es el más común. Vamos a pensar en él en 50%. Quiere decir que de cada 10 pacientes que me lleguen, 5 pacientes seguramente ya pseudo en este caso. Entonces ya podemos iniciar el tratamiento. Del 8 al 10% va a ser Haemophilus influenzae del tipo B y del 3 al 5% Staphylococcus aureus y otros menos importantes del menos del 1%. Otras causas importantes, pero asociadas a las atípicas, entonces todas son del 5 al 10%, menos la Moraxella catarrhalis del 1 al 3%. Si el paciente tiene inmunosupresión y tiene un cuadro atípico, seguramente es Mycoplasma pneumoniae. Si el paciente tiene Chlamydia pneumoniae, inmediatamente es una neumonía atípica. Si el paciente tiene contacto con ductos de ventilación, vamos a pensar en Legionella pneumoniae en este caso. También está asociado a la edad, si son fumadores, si tienen EPOC, si tienen enfermedades cardiovasculares como diabetes mellitus, si están en exposición a aves, como dijimos, palomas, canarios, etcétera, ¿sale? Entonces, esto ya lo pueden poner pausa y leer con detenimiento. Aquí es muy importante nada más que sepan que clínicamente, es decir, con un buen interrogatorio, ya vamos a saber si es neumonía para empezar. Y si es neumonía, pues vamos a ver qué tratamiento empezar a darle al paciente. Complicaciones. La complicación más importante va a ser el derrame paraneumónico. Esto nos puede matar al paciente. Si sospecho de esto, hay que colocar al paciente en decúbito lateral en la radiografía. Y si al momento de ver la imagen, supera 1 centímetro, entonces, o sea, el derrame,
pues, de distancia, vamos a optar por hacer una toracocentesis y esto va a hacer que el paciente mejore su pronóstico inmediatamente. El diagnóstico aquí va a ser clínico en el 90%, ¿sale? Entonces, en el 90% va a ser clínico y la radiografía solo va a ser confirmatoria o pues menos del 10% si pues por alguna razón no tenía un cuadro muy típico que me hubiera orientado que el paciente tuviera pues una neumonía, pero es clínico en su casi totalidad. De este lado vamos a tener un paciente, ¿sí? Una paciente que está normal y de este lado un paciente con patologías de neumonía. Aquí, ¿qué vamos a observar? Vean el puntero, aquí vamos a tener una silueta bien definida, en este caso, siluetas definidas, y en este caso el paciente de la derecha tiene la silueta del espacio pleuropulmonar disminuido. Vean la diferencia, sí, el pacientito tiene espacios blancos y todo lo que ustedes quieran del lado izquierdo, pero es translúcido prácticamente. Veamos la imagen de la derecha. Aquí tiene capas blanquecinas muy intensas. Esto es lo que vamos a diferenciar como entonces los infiltrados. Y de este lado tiene infiltrados, pero tiene dos puntitos blancos. Si los lograron ver de por acá, ahí están. Lo vamos a cambiar de color. Tiene dos puntitos blancos acá. Que esto sería orientándonos a una lobar prácticamente. Patrones radiológicos, pues si el paciente al inicio no tiene nada en la radiografía, esperamos y repetimos la radiografía de 24, ¿sí?, a 48 horas y seguramente ahí va a salir algo. Vamos a diferenciarlo también, depende el patrón etiológico que tenga. Vamos a buscar niveles hidroaéreos y si hay niveles hidroaéreos, el paciente seguramente tiene un absceso pulmonar y enfermedades concomitantes con dificultad en el diagnóstico, ¿sí?, que nos hagan pensar en otras cosas menos en neumonía. Patrones clínicos radiológicos, pues de esto ya depende del tipo de neumonía que queremos clasificar. Si es una neumonía lobar o alveolar, pues en la radiografía vamos a ver que no se afectan los bronquiolos, pero se aprecia un broncograma aéreo. Y aquí vamos a pensar seguramente en que es una neumonía típica o por neumococo y difícilmente por Klebsiella. Vamos a tener también la bronconeumonía, que esta tiene afectación de los alveolos y los bronquiolos, pero no hay broncograma aéreo y se manifiesta como una afección segmentaria. Después vamos a tener también, en este caso, la neumonía intersticial, que esta afecta obviamente el intersticio, pero es un cuadro totalmente atípico, y la neumonía necrotizante, que esta es peligrosa, va a tener entonces absceso pulmonar y necrosis. Si vemos una mancha que tiene más de 2 centímetros, automáticamente lo describimos como un absceso. Para establecer entonces el manejo, vamos a utilizar, si estamos en una comunidad o en un primer nivel de atención y no tenemos apoyos complementarios de laboratorio como gasometría arterial, vamos a utilizar lo que es el CURB 65 y aquí esto nos va a servir si el paciente va a recibir tratamiento ambulatorio o hay que hospitalizarlo, considerar entonces o meterlo a terapia intensiva. Pues aquí el CURB va a ser C de confusión, U de urea mayor de 20, respiratoria más de 30 por minuto, presión arterial menor de 90-60 y una edad de mayor de 65 años. Sumamos ese puntaje y al final vemos si el paciente requiere estar hospitalizado o no. Pero lo ideal entonces, y esto es bien importante, lo ideal entonces es el PCI o el Port Score, y esto es para médicos generales o especialistas que tienen el apoyo de laboratorios como gasometría arterial. Es más preciso y esto es lo ideal para clasificar al paciente. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si quiero darle un tratamiento ambulatorio al paciente, pues en este caso voy a utilizar lo que es tratamientos combinados, no dar un macrólido ni una penicilina como monoterapia, porque entonces el paciente seguramente va a hacer resistencia. Entonces, si yo le quiero dar de alta a un paciente con neumonía o le quiero dar tratamiento ambulatorio, tengo que combinar alguno de los medicamentos rojos como los betalactámicos con un macrólido o una quinolona. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que al paciente le voy a dar alguno de estos más un amarillo y un verde, ¿ok? O un verde. Si yo le quiero dar amoxicilina con ácido clavulánico, la dosis sería de a 2 gramos cada 12 horas en este caso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que lo voy a combinar con un macrólido o una quinolona, por ejemplo, con acitromicina, 500 miligramos dosis inicial y 250 cada día, o claritromicina más betalactámico, o leofloxacino más betalactámico, y así lo voy a llevar. Y si es una neumonía atípica, pues le voy a agregar lo que es doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas.
Pero si el paciente tiene un tratamiento hospitalario, pues entonces le voy a agregar una cefalosporina de tercera generación, como ceftriaxona de 1 a 2 gramos cada 12 horas, más un macrólido, ¿sí? Entonces al paciente aquí la ceftriaxona o la cefalosporina de tercera generación es para las neumonías y para el paciente que requiere hospitalización, no para las gripitas, ¿sí? No para las gripitas, así que lo recetan en las farmacias. Hay que darle una quinolona si es entonces una legionela y si no funciona el tratamiento, considerar que el paciente tiene un derrame paraneumónico. El tratamiento en terapia intensiva va a ser combinada, una quinolona más una ceftriaxona o una cefalosporina de tercera generación. Y si el paciente tiene ya un cultivo que nos arroje pseudomonas, entonces hay que dar una quinolona más un antiseudomónico. ¿Cómo que antiseudomónicos? Como en este caso tazobactam, pipericiclina, cefepime y mipenen. Y si el paciente está más amolado y ahora tiene un SAR o un estafilococcus aureus resistente a ampicilina, pues se le agrega vancomicina. Sale bastante importante. Y ese es el tratamiento prácticamente. Cópienlos, anótenlos, así se lo vamos a dar al pacientito. Entonces, bastante importante. A los pacientes que estoy sospechando neumonías, tenemos que solicitarles entonces cultivos, ¿sale? Y el cultivo nos va a servir para que en lo que tenemos ya el paciente con tratamiento iniciado, cuando venga el cultivo, sepamos si este tiene algún microorganismo resistente o por alguna razón era diferente al que estábamos pensando, ¿ok? Con esto terminamos. No se olviden suscribirse, activen la campana de notificaciones de una vez para que no se les olvide. Así pues YouTube les va a olvidar, les va a avisar cada que yo suba algún video. Aquí en Instagram como DR Giovanni Rincón, aquí vamos a subir en las historias cositas de pacientes y procedimientos que podemos grabar de manera rápida todos los días. Y en Facebook pues vamos a poner también este tipo de videos, pero pues también otro tipo de cosas como memes, flashcards, etcétera, ¿sale? Entonces, si les gustó el video, dejen su manita arriba, ¿sí? Y si tienen algún comentario o sugerencia de manera amable, déjenlo aquí también en la cajita de comentarios. Es todo por mi parte, nos vemos en el siguiente video.